esculturas, arte rupestre. Es un viaje al pasado que nos recuerdan de dónde venimos. Soy Daniel Duque. Bienvenidos a Baúl del Oculto. Bienvenidos otra noche más a Baúl de lo Oculto, donde estaremos con la Madre Tierra, seres elementales, investigaciones paranormales, extraterrestres, religiones y personas con cualquier tipo de dones. Baúl del Oculto. Buenas tardes, bienvenidos a Baúl del Oculto. Me encuentro en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de acá de Manizales, Caldas, Colombia. Estaré en un museo prehispánico y arqueológico, muy misterioso, muy enigmático, pero quiero hacer un paréntesis. Esta arquitectura de aquí de Rogelio Salmona la hizo el maestro Rogelio Salmona. Es también como un museo. Él se inspira en el ladrillo al aire libre, en el agua y en los jardines. El maestro nace en 1927 y lastimosamente muere en el 2007. Les voy a contar un poquito más de la historia aquí en Baúl del Oculto en este primer capítulo sobre la arquitectura y sobre el maestro Rogelio Salmona. El maestro hizo obras muy importantes aquí en la ciudad de Manizales por su arquitectura. Fue uno de los arquitectos más influyentes de Colombia y Latinoamérica, reconocido por su maestría en el uso del ladrillo a la vista, la integración del agua y la vegetación, creación de espacios públicos humanizados. Aunque nació en Francia, desarrolló su obra en Colombia, transformando la arquitectura urbana. El maestro Rogelio Salmona fue muy importante para la ciudad de Manizales por su arquitectura. Fue uno de los arquitectos más influyentes de Colombia y Latinoamérica, reconocido por su maestría en el uso del ladrillo a la vista, la integración del agua, la vegetación y la creación de espacios públicos humanizados. Aunque nació en Francia, desarrolló su obra en Colombia, transformando la arquitectura urbana con un enfoque poético y respetuoso del entorno. Las obras más importantes son las torres del parque, ubicadas en el barrio La Macarena en Bogotá.
Las Torres del Parque, oficialmente Residencias El Parque, es un conjunto residencial del centro de Bogotá, construido en la zona oriental de la localidad de Santa Fe, en el barrio La Macarena. Está compuesto por 3 edificios de ladrillo diseñados por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona entre 1965 y 1970. El conjunto rodea la Plaza de Toros de Santa María, a cuya forma circular responde su diseño curvo. Su silueta evoca asimismo los cerros orientales de la ciudad. La biblioteca Virgilio Barco. La Biblioteca Pública Virgilio Barco es una biblioteca en el occidente de Bogotá. Fue diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona como parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Tiene un área de 14 hectáreas. Se inauguró el 21 de diciembre de 2001. El Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, llamado Jorge Palacios Preciado, a partir del 2011 gracias al artículo 1 de la Ley 1470 de 2011, es el Archivo Nacional de Colombia. Es un establecimiento público del Gobierno Nacional colombiano que promueve la conservación y consulta del legado documental nacional y ponerlo al servicio de la comunidad. Es la cabeza del Sistema Nacional de Archivos y está adscrita al Ministerio de Cultura. Su sede en Bogotá es una edificación inaugurada el 1 de septiembre de 1992. Es obra del arquitecto Rogelio Salmona, quien fue premiado en la Bienal de Arquitectura de 1994. El Centro Cultural Gabriel García Márquez. El Centro Cultural Gabriel García Márquez es un ícono inmerso en el centro de Bogotá. La sinuosidad de sus formas y el diálogo que entabla entre el tiempo y el lugar se percibe desde múltiples escalas. Producto de la iniciativa por parte del Fondo de Cultura Económica de México en 2004 en la contribución cultural por parte de la Editorial para Colombia, el proyecto contó con el liderazgo de Rogelio Salmona, quien infortunadamente no tuvo la posibilidad de verlo terminado en 2008 debido a su fallecimiento en octubre del año anterior. Nombrado en honor al Premio Nobel de Literatura 1982 y fiel representante del realismo mágico, el proyecto se ubica en el barrio La Candelaria de la capital colombiana, a una cuadra de la Plaza de Bolívar hacia el costado oriental,
localización estratégica que logra tejer una red cultural junto a varios edificios vecinos como la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo del Banco de la República, 29 entidades universitarias, 24 planteles educativos, 7 bibliotecas y un complejo de museos y colectividades culturales que acogen a 8.000 usuarios al día aproximadamente. Durante el periodo colonial este predio fue destinado al claustro de la enseñanza y posteriormente, en el periodo republicano, pasaría a ser del Palacio de Justicia. Tras los disturbios del 9 de abril de 1948, hecho conocido como el Bogotazo, el edificio fue destruido en su totalidad y poco antes de ser designado para el Centro Cultural, funcionaba allí uno de los muchos parqueaderos, estacionamientos, que empezaron a tomarse el centro de la ciudad a fines del siglo XX. Actualmente cuenta con 30 metros de fachada occidental y una profundidad de 80 metros sobre la calle 11. Fue determinante en la formulación de los accesos peatonales del proyecto. Cuenta con un área total de 3.200 metros cuadrados sobre los que se incrusta un área construida de 9.500 metros cuadrados. Detrás del protagonismo del vacío sobre lo construido, la resolución programática del edificio adquiere un interesante mimetismo dado por el juego de niveles e imperceptibles volúmenes que son interceptados por la ondulante circulación. Esta configuración permite la ruptura de estancias y recintos que de manera tangencial o incisiva admite varias alternativas para ser recorrido. Entre el programa inicial se encuentra la Galería de Arte, que durante la inauguración del edificio abrió con la exposición Gabriel García Márquez en honor al Premio Nobel colombiano, una librería que alberga más 8.000 libros, un auditorio para 324 personas y otro infantil, una sala alterna, 2 aulas para 35 personas, un almacén de discos, un restaurante y un café. La arquitectura está hecha para ser vista, vivida y usada, tanto por a quien le pertenece, como por todas aquellas personas que son testigos de su presencia en la ciudad. La arquitectura es un bien común, cuenta Rogelio Salmona. También el edificio de posgrados de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Su arquitectura se caracteriza por el uso de materiales locales, especialmente el ladrillo y la conexión con el paisaje y la luz. La arquitectura se inspiró en la unión de la geografía colombiana, la historia precolombina y la tradición mediterránea, también el árabe y la romana. El maestro Rogelio Salmona diseñó el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas en Manizales, iniciando en el 2003. Este proyecto fue una gran obra en la arquitectura, en ladrillo a la vista y concreto, que integra espacios para la cultura, la ciencia y la comunidad, adaptándose a la topografía de la ciudad. Se caracteriza por el uso de ladrillo rojo, concreto a la vista y una estructura diseñada para interactuar con la pendiente pronunciada del terreno. El edificio está enfocado en espacios colectivos y un diseño longitudinal, con énfasis en el recorrido y la apertura hacia el paisaje, convirtiéndose en un punto de encuentro para la ciudad. Tras una enfermedad, lastimosamente el maestro Rogelio Salmona muere. Su esposa, María Elvira Madriñán, continuó el proyecto respetando sus premisas fundamentales. Bueno, aquí también en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Manizales también encuentran biblioteca, teatro, exposición de obras de arte y el Museo Arqueológico y Prehispánico. Gracias al maestro Rogelio Salmona que hizo esta construcción
en su arte urbano y trajo esta edificación a la ciudad de Manizales. Aquí los dejo con un poco más de la historia aquí en Baúl del Oculto. En el segundo capítulo estaré en el museo como tal. Me reuniré con un maestro. Él hará un recorrido explicándonos todo sobre el museo. Muchas gracias. Salmona fue un destacado arquitecto colombo-francés nacido en París, Francia. Pocos años después, la familia Salmona se trasladó a Bogotá en 1933, por lo que Salmora pasó la mayor parte de su vida en ese país. Culminó su bachillerato en el Liceo Francés de Bogotá y años después entró a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, en la que fueron cortos sus estudios debido a que la institución educativa tuvo que cerrar sus puertas luego de los desmanes causados en la capital, y fue así que decidió volver al país que lo vio nacer, donde ahí ingresó a trabajar en el estudio de Le Corbusier entre 1949 y 1958, lo cual le permitió aprender mucho más sobre temas de profesión y con quien participó en proyectos como el complejo gubernamental Chandigarh en la India. En ese mismo tiempo, Salmora conoció el sur de Francia, España y el norte de África, interesándose por la historia de la arquitectura, y por otra parte se interesó por el uso del agua en la arquitectura árabe en España, las construcciones moriscas y también las centroamericanas precolombinas como Teotihuacán, Uxmal, Chichén Itzá, que inspiraron y forjaron su personalidad profesional. En 1958, Salmona decidió regresar a Colombia para continuar con su exitosa carrera en Bogotá, donde obtuvo el título de arquitecto en 1962. Posteriormente inició su vida de arquitecto con proyectos de vivienda individual, multifamiliar y grandes proyectos urbanos, entre el conjunto residencial Torres del Parque, diseñado en 1970, situado sobre el costado oriental de la Plaza de Toros de Santa María en Bogotá. Las tres torres marcaron un hito en la implantación de una obra contemporánea en el contexto urbano y el manejo esmerado de formas y materiales, en especial del ladrillo, que llegaría a tener una influencia innegable en la arquitectura colombiana. Salmona utilizó materiales autóctonos como el ladrillo, típico de la región de Bogotá, y adecuó su arquitectura al paisaje y a la luz colombiana. Nacionalizó sabiamente un material con el que se ha construido la historia universal, retomando las lecciones de la modernidad más heterodoxa. Si bien el origen de la arquitectura moderna colombiana no solo procede de las construcciones vernáculas coloniales y mediterráneas, sino que arranca con la influencia escandinavia y en la énfasis que estaba dada a la expresión del material. En 1994 diseña el Archivo General de la Nación, en la que destaca una vez más el uso utilitario y ornamental de este material. La implantación y la arquitectura fue en este caso generada por la relación con los edificios más significativos del entorno y por el espectáculo natural que rodea la ciudad. El edificio está conformado por dos cuerpos, uno al norte y otro al sur, relacionados por un espacio común. A Rogelio Salmona le gustaba decir que la arquitectura era una recreación, una cultura continua, cuyo conocimiento se ha ido transmitiendo en el curso de la historia, y así era su arquitectura, fresca e ilustrada, donde el material y el proceso constructivo eran tan importantes como la relación con la ciudad o el asolamiento, y junto a la memoria de fortificaciones y patios cartageneros. En 1999 diseña la Biblioteca Virgilio Barco. Este partido arquitectónico, resultado de las características del terreno, con un relleno de 5 metros de altura sobre el nivel de la calle, que implicaba, para evitar costos, efectuar movimientos de tierra en el interior del predio de 3 hectáreas, creando taludes de distintos tamaños y formas, entre las cuales se conformaron los senderos y caminos peatonales, los lagos y las distintas plazoletas, así denominada en honor al expresidente Virgilio Barco. Con Salmona, la arquitectura colombiana adquiere su identidad a partir de la expresión de la materia. Aprendió a representar la ciudad y a las implicaciones sociales del urbanismo, la responsabilidad de su evolución, la importancia del papel de la arquitectura como configuradora del espacio público. Su arquitectura siempre estuvo unida al paisaje y a la luz colombiana, y es reconocible por las formas armoniosas y el respeto por el entorno natural en el que se ubica. De hecho, la construcción de espacios públicos fue una constante a lo largo de toda su obra. La arquitectura de Salmona logró reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre los que destaca el Premio Nacional de Arquitectura Colombiana en 1986. 2 años después obtuvo el Premio Príncipe Claus, la Medalla Manuel Tolsa de la Universidad Autónoma de México y el prestigioso Premio Álvar Alto en el 2003, mientras que en el 2007 recibió la excelencia en el diseño Premio Lápiz de Acero en la categoría Vida y Obra. Lamentablemente, Rogelio Salmona falleció en Bogotá el 3 de octubre del 2007. Con sus trabajos no solo logró reivindicar los materiales de la construcción autóctonos, sino que dotó la capital colombiana de un esplendor que ha sido catalogado como renacimiento tras la época más oscura de violencia.
En el 2009 se crea la Fundación Rogelio Salmona con el propósito de preservar el legado del arquitecto para conservar el archivo de planos y dibujos de los proyectos. Es para mí un privilegio y además una enorme responsabilidad intelectual, profesional, arquitectónica, pero sobre todo ética. Ética porque este proyecto está pensado no solamente para el presente, sino y sobre todo para el futuro. No puedo por consiguiente equivocarme. El agua corre entre muros de ladrillo. No es decoración, es estructura, es tiempo. Bogotá crece, se expande, se acelera. Pero en algunos lugares la ciudad se detiene y obliga a caminar más despacio. Durante décadas Colombia celebró a uno de sus arquitectos más influyentes sin mirar con atención una paradoja incómoda. El hombre que transformó la manera de entender el espacio público, la vivienda colectiva y la relación entre arquitectura y ciudad nunca obtuvo un título profesional de arquitecto. No hay diploma, no hay acta de grado, hay obra y hay pensamiento. Formado en el núcleo intelectual del movimiento moderno europeo, colaborador directo de Le Corbusier durante casi 10 años, Rogelio Salmona regresó a Colombia para cuestionar el modelo que él mismo había aprendido. Mientras el mundo apostaba por la velocidad, la estandarización y la forma espectacular, Salmona eligió otro camino: la lentitud, el recorrido, la experiencia humana. Su arquitectura no se impuso por la fuerza, se infiltró en la ciudad y todavía hoy deja una pregunta abierta. ¿Puede una idea transformar un país incluso sin el respaldo de un título? Para Rogelio Salmona, la ciudad era la expresión cultural de una sociedad. La principal responsabilidad del arquitecto era incrustarse en esta especie de corriente colectiva histórica en la cual la arquitectura se cosía con la ciudad en una simbiosis que permitía la vida colectiva. En medio de todo lo que nos deja Rogelio como fundamental, lo más valioso y lo que puede seguir incidiendo en la ciudad es esa postura hacia lo público, cómo la arquitectura puede proponer espacios públicos que terminan enriqueciendo la ciudad. Muchos arquitectos en América Latina han entendido esta condición de la arquitectura en su relación con la ciudad. La ciudad verdaderamente viva es precisamente esa ciudad que resulta de la construcción colectiva de años y de siglos. La ciudad se hace a través de el recorrer diferentes espacios que te va enriqueciendo con diferentes cualidades, el paso. Y eso es lo que realmente termina volviendo poético, el recorrer la ciudad y el descubrirla. Salmona pensaba una serie de cosas que también las pensaban otras personas. Entonces pensábamos que si teníamos alguna cultura arquitectónica con sentido, tenía que ver con las ideas que representaba Rogelio Salmona. En este momento queremos hacer un premio que reconozca justamente en la arquitectura esos valores por los cuales hemos querido luchar nosotros. Una arquitectura que además de tener esas calidades estéticas, tenga una relación con la ciudad y enriquezca a los habitantes de la ciudad donde se implanta. Es para incentivar esa idea, que es la idea de Rogelio Salmona, que es la idea de la Fundación Rogelio Salmona, que se establece el premio Rogelio Salmona de Arquitectura. Cuando Rogelio Salmona hizo, por ejemplo, las Torres del Parque, sus clientes específicos no eran los habitantes de las Torres del Parque, eran todos los ciudadanos.
Rogelio quería, con su arquitectura, mejorar las condiciones de habitabilidad de sus moradores. La arquitectura finalmente es un servicio que se hace a una comunidad para darle una respuesta exacta en sus necesidades tanto funcionales, pero sobre todo en sus anhelos, porque lo importante son los anhelos que tiene la sociedad. Obras que me han impresionado, que me han conmocionado y que he guardado en la memoria porque la he dibujado, porque le he seguido los pasos, los trazos, porque he visto con mis ojos lo que otros han visto con sus propios ojos. Es decir, hay cada vez que uno encuentra un edificio que le interesa, una plaza importante, etc., o cualquier otro elemento arquitectónico importante, que puede ser un jardín, un paisaje, una plaza pública. La ve uno con ojos diferentes a los que la hicieron, pero sobre todo es una experiencia para guardar en la memoria, porque la conmoción que produce ha sido medida y guardada en la memoria para ser usada en algún momento. El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas en Manizales inició su construcción en 2014 y la primera etapa fue inaugurada y abierta al público en abril de 2018. El diseño general fue gestionado desde 2003, poco antes del fallecimiento del arquitecto Rogelio Salmona. Colombo francés, conocido por el uso de ladrillo a la vista y espacios abiertos. La obra incluye biblioteca, conservatorio de música y el Centro de Ciencia y Teatro con un diseño que se integra con el paisaje de la ciudad. Tras la muerte de Salmona en 2007, su esposa, María Elvira Madriñán, continuó con el proyecto para materializar su visión. La arquitectura se basa en la reivindicación de la tradición y la historia, utilizando el ladrillo a la vista, el concreto y la luz alineadas con el sol como antiguas civilizaciones indígenas y los egipcios como ocultando un gran enigma. Los efectos de luces generan un gran misterio en sus pasillos. Está diseñada con un enfoque paisajístico en pendiente, enfatizando recorridos peatonales y espacios públicos que integran el paisaje cafetero. Con la edificación del siglo XVI utilizando varios estilos donde se combinan el español, el árabe y el precolombino, nos trasladan a epoques medievales para integrarse con el entorno, reflejando solidez y calidez. Diseñado en un terreno con pendiente pronunciada, optando por una estructura longitudinal que se abre al paisaje a la vista de la pupila, incorpora rampes y espacios de circulación que invitan a caminar y experimentar el espacio gradualmente, una constante en la obra de Salmona. Concebido no solo como aulas, sino como un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y la ciudadanía, incluyendo galerías de arte y un museo arqueológico. El proyecto, finalizado por María Elvira Madriñán tras la muerte de su esposo Salmona, mantiene la esencia del arquitecto con reinterpretación contemporánea de elementos clásicos caracterizada por el uso intensivo del ladrillo, y sus escaleras ocultadas por la niebla en las mañanas bajo sus pinambres se integran con el paisaje montañoso. Su obra incorpora influencias atemporales que convergen con las técnicas constructivas de la antigua Roma. La estructura se organiza mediante geometrías precisas, incluyendo patios, semicírculos y formas curvas que organizan la espacialidad, evocando los claustros y las distribuciones de edificios públicos romanos. Al igual que en la antigüedad clásica, el diseño incorpora espejos de agua que reflejan la luz y el entorno, sirviendo como elementos compositivos, donde el edificio se adapta a la topografía de Manizales, creando una relación armoniosa con la colina y el entorno natural, similar a cómo las villas romanas se integraban en el terreno. Rogelio Salmona nació en Francia en 1929, producto de la unión de un matrimonio franco-español. Es uno de los mayores exponentes de la arquitectura moderna y contemporánea en toda Latinoamérica, considerado por muchos como el arquitecto más relevante de Colombia y en muchas ocasiones llamado el transformador de ciudades. Ha sido merecedor de varios premios y galardones, entre los que se encuentran el Príncipe Claus de Arquitectura y el prestigioso Premio Álvar Alto. Y no es para menos, pues desde sus inicios demostró su ingenio y maestría al momento de proyectar espacios llenos de emoción y sensibilidad para la gente. Comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, debido al Bogotazo, en 1948, emigró a Francia con tan solo 3 semestres realizados.
Allí estudió por casi una década con el maestro Le Corbusier. Este periodo de tiempo es crucial, pues gran parte de la obra de Salmona se ve fuertemente influenciada por los preceptos de su maestro. Sin embargo, el arquitecto logra dar una nueva perspectiva a los modelos corbusianos. Después de varios viajes por Europa y el norte de África, regresa a Colombia en 1958, en donde comienza a desarrollar su arquitectura, la cual se encuentra principalmente en la capital del país. La forma en la que Salmona entiende la arquitectura se relaciona fuertemente con el contexto social y cultural en donde se diseña. Es esta, quizá, la característica más importante de sus obras, pues entiende a la perfección a las personas y su patrimonio, como él mismo decía. Es decir, la arquitectura finalmente es un servicio que se hace a una comunidad para darle una respuesta exacta en sus necesidades, tanto funcionales, pero sobre todo en sus anhelos, porque lo importante son los anhelos que tiene la sociedad. De esta forma, logra que los edificios que diseñó a lo largo de su vida perduren en el tiempo y se conviertan en bellas ruinas, que aprovechan al máximo elementos como el agua, la luz, la penumbra, la naturaleza y el ladrillo, el material icónico de la obra de Salmona, pues desde un punto de vista socioeconómico, Todas estas peculiaridades se ven reflejadas en el Centro Cultural de la Universidad de Caldas, la última obra que proyectó Salmona en su vida. Tras su muerte, en el 2007, su esposa, socia y colega, la arquitecta María Elvira Madriñán, finalizó su trabajo, en donde la sensibilidad espacial se puede apreciar en cada rincón del maravilloso complejo, que se sitúa en medio de marcadas pendientes con vistas de las montañas que rodean la ciudad. Salmona sitúa el proyecto de forma longitudinal en la zona más plana del terreno para evitar gastos en rellenos o excavaciones. El centro cultural se organiza en torno a un patio central que se convierte en un punto de encuentro que recibe todas las visuales e integra la naturaleza del proyecto. Entiende la identidad de la región y propone un urbanismo en donde las especies locales nutren visualmente todo el recorrido. Al interior del complejo se ubica la gran biblioteca, en cuyas fachadas internas se organizan los libros, para liberar el espacio de las estanterías. También se encuentra una sala de exposiciones, un centro de ciencias, un auditorio interno y uno al aire libre, oficinas y espacios de encuentro, como las llamaba él mismo. Las formas y la geometría se explican de forma muy sencilla por el arquitecto. El último piso de la biblioteca, al cual se llega por la rampa, es un jardín. Parte es un jardín, parte está la biblioteca de niños. Los niños pues llegan, suben por la rampa un piso, llegan está también la administración, están también los investigadores. Y como es un círculo metido en un cuadrado, bastante esotérico, el círculo dentro del cuadrado permite tener en las esquinas jardines. Todos estos espacios se iluminan de forma cenital, pues para Salmona y Madriñán es importante la forma en la que el sol incide en el proyecto y cómo se relaciona con el agua que se escalona en distintos espejos en los jardines. Todos los espacios se organizan a partir de un recorrido, proponiendo una arquitectura que el usuario descubre al transitar los diferentes niveles y terrazas que se acompañan de colores cálidos, los cuales responden a las características propias de la región. En donde Salmona y Madriñán no usan el mismo ladrillo bogotano, en cambio, estudian detenidamente los tonos del material con el fin de generar una paleta de colores que se conjuguen con el carácter del lugar y el entorno de la región cafetera para lograr la identidad tan singular del proyecto. Muestra cómo la arquitectura se hace de una manera consciente, cómo se trabaja hasta el último detalle para lograr obtener un resultado acorde con el lugar, con el entorno, con la ciudad, cómo puede, aparte de todo, generar espacios que contribuyan a consolidar una ciudad. Quedé con la enorme responsabilidad de concretar los proyectos que, junto con Rogelio, estábamos desarrollando,
Sigo por el camino esbozando, andando sobre las huellas que trazamos juntos y permitiendo que resuenen otros ecos, explica María Elvira Madriñán, quien logra completar esta maravillosa obra en donde el diálogo con el entorno que propuso Salmona conforma un espacio lleno de experiencias sensoriales, poéticas y de marcada identidad. Siguiendo un sendero escondido entre la sombra de unos árboles, se asoma uno de los edificios de construcción más reciente en la Ciudad Blanca de la Universidad Nacional de Colombia. La acogida que los estudiantes, el profesorado y los visitantes de la universidad le han dado a esta nueva construcción se convierte en un fenómeno ejemplar de apropiación del espacio público. Superado el sendero de entrada y olvidándonos de unas escaleras desnudas que parecen haber surgido hacia el fondo como por azar, un amplio portón nos conduce a un patio en el que se yerguen inmensos árboles y por el que corren los hilos de agua de un acueducto descubierto. Llaman también la atención los ladrillos redondeados del piso, que evocan, junto con otros detalles, la arquitectura desarrollada en España durante los siglos de ocupación árabe. Al entrar de lleno en la edificación, que es la sede de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad, dos escaleras parecen invitarnos a tomar decisiones, mientras que desde lo lejos diversas formas, perspectivas y efectos de luz nos avisan que estamos penetrando un mundo de misterio. Superadas las escaleras, nuestra atención se centra en una amplia estructura de forma redondeada. Si seguimos este camino, estaremos rodeando un espejo de agua a través de un corredor en el que afloran juegos construidos a partir del ladrillo y el concreto. A través de anchos vanos sin vidrio, la vegetación parece tentada a colarse en el interior, como si estuviéramos en medio de una ruina, y la boca de un túnel viene a recordarnos la naturaleza heterogénea, misteriosa del lugar. En el extremo opuesto del espejo de agua, unas puertas nos conducen al interior de la biblioteca y la sala de lectura, donde la calidez de los acabados en madera parece acentuar el silencio. En su parte exterior, la biblioteca está bordeada por un canal de agua, elemento recurrente en las últimas obras del arquitecto Rogelio Salmona, diseñador del edificio. Si seguimos rodeando las fachadas, descubriremos ventanas con vanos anchos y una serie de llamativos torreones que son un guiño del arquitecto a las construcciones del periodo románico. De vuelta en el vestíbulo, el otro punto que atrae nuestra atención es un gran patio, rodeado de columnas y corredores, franqueado en uno de sus lados por otra escalera descubierta. Si nos adentramos en los corredores, descubriremos las aulas, entre las que sobresale por su forma la llamada aula oval, y junto a las aulas, dos hermosos auditorios. Si tomamos el camino de las escaleras, descubriremos todo un mundo al aire libre, en el que se entrecruzan un sinfín de jardines, pasajes, escaleras y rampas, todo bajo el amparo de árboles para ocultar la presencia de las construcciones vecinas y reforzar en la mente de los visitantes esta ilusión de encontrarse en un mundo aparte, desconocido. Además, el interior del edificio ofrece innumerables juegos de luz, sombras, siluetas y claroscuros que crean diversas atmósferas a cada paso. Partiendo también del vestíbulo, una escalera circular bañada por la luz que recoge en lo alto una lucarna nos lleva de la forma más directa hasta el último piso. Aquí encontramos una serie de oficinas, pero nos hallamos sobre todo en el punto que parece reunir todo el sistema de comunicación exterior del edificio. No culmina, sin embargo, el recorrido, pues la estructura de un teatro al aire libre nos invita a continuar el ascenso. En esta estructura, que gira con relación al cuerpo general del edificio para alinearse con la salida del sol durante el solsticio de verano, la preeminencia que el arquitecto le ha dado a los cerros orientales durante el diseño del proyecto es innegable. Pero si giramos 180 grados y nos asomamos sobre la baranda, descubrimos entonces lo que se nos ha ocultado desde el principio como un enigma o un juego.
que seguimos estando dentro de una gran ciudad que contiene a la vez la ciudad universitaria, que contiene a la vez este misterioso edificio. Rogelio Salmona nos enseñó a valorar el espacio público como lugar de encuentro ciudadano, integrando la arquitectura con el paisaje, el agua y el uso del ladrillo a la vista. Su obra defiende una postura ética y política de la ciudad, priorizando el peatón, la memoria y la creación de lugares públicos, democráticos y abiertos. Salmona sostenía que el espacio público es esencial para la convivencia. Sus obras, como la Biblioteca Virgilio Barco, no son solo edificios, sino recorridos que promueven la socialización y el disfrute ciudadano. Demostró que el ladrillo, un material tradicional en Colombia, puede ser contemporáneo, sólido y estético al dialogar con la luz y el entorno natural. Sus diseños no se imponen, sino que se adaptan a la topografía, el clima y la historia del lugar, valorando la memoria del paisaje. Consideraba la arquitectura una forma de lucha contra la segregación y la fragmentación urbana, buscando una ciudad más digna, abierta y transitable. Sus edificaciones invitan a ser recorridas y habitadas, utilizando patios, espejos de agua y senderos para crear conexión con la naturaleza, experiencias sensoriales y espacios de silencio. Nos enseñó que la arquitectura debe ser una extensión del entorno social y natural, mejorando la calidad de vida y fomentando una democracia más viva a través del diseño. Un recorrido que no termina, es un pequeño reconocimiento a la vida y obra del arquitecto Rogelio Salmona. Aunque la vida termine, la arquitectura es un testimonio, un acto de defensa de lo público y del paisaje, una lucha contra la segregación espacial y una posibilidad de generar lugares abiertos. Pocas figuras han dejado una huella tan imborrable en la arquitectura como el maestro Rogelio Salmona. Considerado uno de los arquitectos más influyentes de Colombia, Rogelio Salmona, un arquitecto distinto, transformó el espacio urbano en poesía de ladrillo y agua. Sus obras, llenas de historia y vida, siguen invitándonos a caminar sus espacios y contemplar su arquitectura. Espacios, distintos niveles, distintos lugares donde uno puede ir recorriendo, irse perdiendo, ir descubriendo el cielo, la nubosidad, la luminosidad, la vegetación, los patios, las plazas. Uno entra, sale, sube, entra, baja. Es decir, hay todo un recorrido que crea pues sensaciones y emociones diferentes. Es para mí un privilegio y además una enorme responsabilidad intelectual, profesional, arquitectónica, pero sobre todo ética, porque no podemos seguir destrozando y destruyendo la ciudad con proyectos que no tienen el menor significado cultural. Y la arquitectura, sobre todo, es un hecho cultural fundamental para la sociedad. El proyecto tiene varios aspectos, pero todos los accesos del proyecto, tanto por la avenida Nueva como con la vivienda y los entornos, está hecho con pasarelas cubiertas para poder llegar a las distintas facultades. Pero se llega sobre todo al centro, donde está la biblioteca, el teatro, aprovechando la forma del teatro, que está ya más o menos pensada, un auditorio al aire libre. Es importante pues, poder usar también las bondades, digamos, de este clima, que se puede usar durante muchas horas al aire libre. Otro teatro que va formando una configuración, se va ahora dando el terreno para permitir diversos usos de actividades culturales al aire libre. También el museo pedagógico que estaría en esta parte. Es decir, que el centro conforma la parte, digamos, cultural y la biblioteca. La biblioteca está similar a la de Virgilio Barco, que me pareció que era un buen ejemplo para ponerlo, para poder usar de nuevo el agua que se ha ido perdiendo en los humedales de la sabana. Aquí hay un humedal que estaría pasando por acá, que habría que volverlo a
pues, a reorganizar y crear lagos y sistemas de canales en el interior de la universidad. Sería un sistema cerrado que funcionaría y volvería a salir a este sitio y volvería hacia el exterior. El Instituto Pedagógico Nacional, que es bastante grande, son más de 50 aulas, la Facultad de Ciencia y Tecnología, Bellas Artes, la parte, bueno, se me olvidó aquí la parte educativa, Humanidades y Educación, estoy un poco nervioso, claro. Estarían escenarios cubiertos para tenis, para básquet, con graderías, piscinas transparentes, eso se ve en la maqueta, y luego son proyectos que son más o menos reales, y en este momento todas estas áreas, con espacios interiores y exteriores, en máximo 2 y 3 pisos, se resolvería todos los problemas del programa universitario para el 2023, para ser vivida, usada, no solamente por las personas de la universidad, como por la ciudad entera, porque la arquitectura es un bien común, es un patrimonio. Rogelio Salmona, maestro del modernismo latinoamericano con fuerte influencia de la arquitectura precolombina y la tradición mediterránea. Sus obras destacan por la maestría en el uso del ladrillo a la vista, el concreto y la integración de agua, paisaje y la luz, rompiendo con el rígido funcionalismo de su época. Transformó el ladrillo en un elemento de alta expresividad, textura y color, convirtiéndolo en su sello personal, histórico y social, integrándose armoniosamente con el paisaje. Priorizó el diseño de plazas y universidades, promoviendo recorridos que conectan el interior con la ciudad y la naturaleza y un encuentro ciudadano. Para museos, arte, poesía, utilizó estanques como espejos de agua y como elementos articuladores y de reflexión para las construcciones en ciudades, que no es un simple edificio o casa, sino que sean patrimonio histórico, para no perder la época colonial de épocas antiguas que las hacían con una alta arquitectura europea.